Hola, mi nombre es Maquiel y hoy vamos a hablar de dos libros, el Necronomicon y un poco de los primeros capítulos del libro de JJ Benítez, El caballo de Troya. Pero más allá de ello, vamos a empezar y nos vamos a extender en un libro que acabo de leer, que es, como les dije, el Necronomicon. Este es el Necronomicon. Es una edición de la editorial EDAF. Es empastada y es una traducción del libro de Donald Tyson. Es el Necronomicon o el libro maldito de Al-Hazred. Está empastado y tiene en la parte de atrás un par de, digamos, introducción o un prefacio de Olanios Bormius, supuestamente un escrito en el siglo XIII del Necronomicon, o como dice acá, que te dan una explicación en la parte de la contratapa, en 1228 del año del Señor, ¿no? De que sería después de Cristo. Este libro es, bueno, lo hemos comprado en el Perú, porque, ¿no? La editorial que le importa al Perú es BID, a pesar de que el Perú tiene muchos beneficios tributarios a la venta de libros, igual es más barato imprimirlo fuera y traerlo al Perú que imprimirlo en el mismo país. El Perú tiene serias deficiencias en lo que refiere a publicaciones de libros, impuestos y demás. Los libros son muy costosos en el Perú, primero porque se venden poco y la gente compra poco libro. No se puede culpar ya la piratería porque la piratería ha disminuido bastante. Entonces, generalmente la piratería no afecta tanto a la producción nacional. Generalmente lo que piratean son libros y textos que se imprimen y se traen para acá. Si la impresión, o sea, el proceso de impresión, no pagar impuestos en el tema de libros, los libros, la piratería caería porque costaría lo mismo que un libro pirata. Entonces, es un tema simplemente de, ni siquiera de tiraje, porque muchos libros tienen más tiraje y salen más caro que el poco tiraje que tiene la piratería y entonces no. Es un tema de leyes, es un tema que a nadie le importa hasta ahora solucionar el tema del libro en el Perú, ¿no? Es un tema delicado, pero bueno. Este libro costó un promedio de 80 soles, que vendrían a ser un poco más de $50, más o menos. Como pueden ver, acá lo he etiquetado todo porque quiero que vean que realmente se ha leído el libro. No les voy a spoilear, es decir, yo no les voy a hablar del libro de todo, ni les voy a detallar todos los capítulos. Les voy a hablar generalidades del libro y vamos a tocar capítulos importantes del libro, porque si no, no tiene ningún sentido. Pues si les voy a explicar, si les voy a hacer un resumen de cada capítulo, no tiene ningún sentido que lo lean. Pero lo hago para que vean que realmente se ha leído el libro y me he tomado la molestia de marcar lo más importante, que es lo que más les va a interesar. No soy booktuber, como le dicen, pero se ha detectado que muchos booktubers lo que hacen es leer el resumen, ¿no? O leen el primer capítulo y hacen una reseña del libro, pero de lo que sale en la contratapa, en la tapa, ¿no? El prefacio, la introducción y el primer capítulo. Y lo editan bacán, como que pareciera que lo han leído bacán, ¿no? Entonces se ha detectado que varios booktubers, no solo en el Perú, ojo, sino en otros países, hablando con un amigo que trabaja en una editorial importante, me dice, se ha detectado no solo en el Perú, sino también en España, en otros países de habla hispana, que lamentablemente no leen el libro. Entonces, yo sí quiero demostrarles que sí hemos leído el libro, sí he leído el libro, y les voy a marcar los capítulos más importantes. Bueno, el Necronomicon en este caso, esta edición de EDAF no tiene muchas imágenes, solo tiene algunos símbolos de las invocaciones a los seres primigenios, que ya verán más adelante. Como para invocar a Cthulhu, el sello de Cthulhu, por ejemplo. Ya, bacán, está ahí, pero no aparecen las gráficas que se hicieron posteriormente, como para facilitarle la vida a los lectores, ¿no? Como ya de por sí no tienen mucha imaginación al leerlo, entonces lo dibujan. Pero son gráficas referenciales porque Lovecraft
siempre describía lo indescriptible y narraba lo innarrable. Entonces es mejor que ustedes lean el texto y se imaginen cómo podría ser. No recomiendo que se compren una edición con demasiadas gráficas, porque en realidad lo que hace es matar la creatividad, matar la imaginación, ¿no? Entonces, mientras menos imágenes tenga el Necronomicon y sea más real al original, mejor. Ahora me dirán, ya, cállate y quiero saber dónde aparece Cthulhu. Pues bien, vamos por partes, ¿sí? Vamos por partes. Bien, este libro tiene un promedio de 59 a 60 capítulos, más o menos, ¿sí? Aparece primero un mapa, que es el mapa más o menos del desierto, donde hizo todo el recorrido al Hazret, que ya hablaremos más adelante. Este libro fue editado en el 2005, es una buena edición, y acá está el índice. No figura por nombre de capítulos, pero son, sumando todo más o menos, son de 59 a 60 capítulos, y tiene ilustraciones, ¿no? Y figura el mapa, los alfabetos y los sellos, como pueden ver acá. No son muchos. No hay muchas imágenes tampoco de los seres que narran en el Necronomicon, porque no es necesario. Para eso está la imaginación. Desarrollen un poco la imaginación. Lean. La función de la lectura es desarrollar la imaginación, no que un autor te facilite dibujándote lo que está ahí escrito. Bien. Vamos por partes, como les dije, así que antes de hablar de Cthulhu, vamos a hablar de Al-Hazret, del autor, quienes tradujeron el libro, porque originalmente estaba en otra lengua, lo pasaron al griego y luego al latín, ¿sí? En el mundo de Lovecraft, obviamente, ¿correcto? Bien, vamos a hacer un breve resumen y una breve explicación del libro, ¿sí? El Necronomicon, este libro de acá, es una traducción. El nombre original del libro, según el autor, según Lovecraft, es Kitab al-Asif, ¿correcto? A ver, en árabe significa el rumor nocturno que producen los insectos. Ese es el nombre verdadero del libro. Y esto, tal como les vuelvo a repetir, es en referencia al sonido que hacen los los demonios del Islam en la noche. ¿Correcto? Entonces por eso le pone el nombre, porque generalmente habla de los demonios que hay en el desierto. Todo ocurre, la mayoría de cosas que ocurren en el Necronomicon ocurren en el desierto, ¿sí? En el desierto, o en ciudades que ocurren en el desierto, o en portales que se encuentran en el desierto y te mandan a otro universo, ¿no? Como hay un caso, por ejemplo, en donde te mandan a otro planeta no descubierto ni los astrónomos ni los astrólogos, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta ya de la ficción que existe. Otra característica del Necronomicon o leyenda del Necronomicon es de que fue hecha con piel humana. Y esto sale en varias películas también. Entonces esto se ve en varias películas, ¿no? Que fue hecha en piel humana, fue forrado en piel humana, algunos dicen que empastado en madera de un ataúd, ¿no? Y escrito pues con sangre, etcétera, pues, ¿no? Todo esto te lo explican en los primeros capítulos. Por ejemplo, acá en el prefacio, que fue hecho por Olaus Wormius en el año 1228, él acá explica de dónde viene la palabra Necronomicon, del griego, o en letras latinas Necronomicon, ¿no? Y te pone del griego, se escribe de tal manera, y en latino Necronomicon, ¿sí? En la segunda parte es en donde te explican el nombre y el significado del libro original, que es Kitab al-Asif, tal como les comenté, ¿no? Y está más o menos, narra en el prefacio la historia del libro, las leyendas del libro, cómo fue que llegó, quién lo tradujo, porque la primera persona que copió al griego o que tradujo el libro del Necronomicon gracias a un monje, se volvieron locos, le fue la desgracia, o sea, le pasó de todo. Se murió un familiar, entró en quiebra, o sea, cada quien, te cuentan acá, que cada quien que ha hecho una traducción del Necronomicon para popularizarlo de alguna manera, le ha ido fatal. Entonces tienen que tener, dice, mucha fe en el Señor, hay mucho cristianismo acá, para poder combatir supuestamente este libro que es el más maldito de todos los malditos, ¿no? Supuestamente. Bien, pero ahora seguro preguntarán, ¿quién escribió el libro entonces al final? Bien,
Quien escribió el libro se dice que es Abdul al-Hazred. Abdul al-Hazred. Es un poeta, le dicen el poeta loco, en realidad es un poeta, un escritor loco, así, el poeta loco, que escribió el libro en el siglo VIII. ¿Sí? Pero en realidad, y acá te lo explican, luego de leer la historia de Abdul al-Hazred, te das cuenta que está mal decir el poeta loco o el autor loco o el escritor loco, porque en realidad su historia es muy triste. Abdul al-Hazred significa el criado por el devorador. Dice que nació en Yemen y era un tipo hermoso, era conocedor de la palabra del profeta Mahoma, lo conocía de arriba abajo, era un gran poeta, era un gran escritor, era un gran compositor, era un tipo muy culto. Y hubo un rey que lo adoptó cuando era niño. Le dijo, ven conmigo, la condición va a ser que me escribas poesía, ¿no? Que me entretengas y quédate conmigo, ¿no? Y yo te doy todos los beneficios y te trato como un príncipe, como un rey. Pasaron los años y Abdul al-Hazred comete un gran error. Se enamora y tiene una relación con una de las hijas del rey, ¿sí? Y bueno, el rey se siente traicionado, pues. Se siente traicionado, castiga a la hija, pero castiga a Abdul al-Hazred de una manera muy cruel. Lo que hace es, espera que el niño nazca, lo mete en una cocina, lo asesina al niño, lo quema y se lo dan de comer al niño. Todo esto delante de Abdul al-Hazred. Y luego se lo dan de comer. O sea, Abdul al-Hazred es obligado a comerse a su propio hijo cocinado vivo, ¿sí? Por el rey. Luego de esto le cortan el miembro viril, le cortan el miembro viril, le cortan la lengua, le cortan la nariz, le cortan las orejas, lo desfiguran y esperando que se muera de la manera más lenta posible, lo mandan al desierto más lejano, ¿no? Los soldados del rey son enviados y lo dejan en medio del desierto. Pero ¿qué ocurre? Abdul al-Hazred logra sobrevivir a ello, gracias a que empieza a descubrir los misterios del desierto. Ahora, en algunos capítulos se van a dar cuenta que existen unos seres a los cuales ustedes en el desierto pueden pactar con ellos. O sea, la historia de Abdul al-Hazred tiene mucha explicación, es decir, ustedes se preguntan, ¿cómo sobrevivió Abdul al-Hazred a todo eso? Bueno, pues si leyeran el libro se darían cuenta que no lo explica, o sea, no lo dice literalmente. Abdul no dice, hice tal cosa para sobrevivir, sino al leer dices, al momento que hay demonios con los cuales tú puedes hacer pactos en el desierto a cambio de comida y ellos te dan un beneficio, te conceden un pedido o te conceden un deseo, tú ya sabes que así pudo haber sobrevivido al-Hazred, ¿correcto? Todo esto pues obviamente lo tienen que leer, ¿no? Está, por ejemplo, los demonios lujuriosos, los aullidos del desierto, los devoradores de los muertos. Este es muy interesante porque así es como seguramente al-Hazred sobrevive al desierto. Los devoradores de los muertos son seres a los cuales tú puedes pactar con ellos si les consigues muertos. O sea, vas, matas a alguien que está en el desierto, lo dejas podrirse, se lo das porque está como que fresco, ¿no? Al ser, se lo comen porque tienes que cuidarle la comida hasta que se fermente el cadáver y ellos te conceden deseos, te dan conocimientos. Tú le dices, mira, quiero saber el secreto de la ciudad tal. Ok, y ellos te lo dicen. Entonces es muy posible que así haya sobrevivido Abdul al-Hazred. Les vuelvo a repetir, no lo dice literalmente, es decir, así hice para... No, pero al momento que tú vas leyendo el libro te vas dando cuenta que eso explica el cómo sobrevivió. Al-Hazred logra sobrevivir y logra aprender todos los secretos del desierto, todos los misterios y la magia, y se vuelve un hechicero poderosísimo, con mucho dinero. Recupera su rostro, te explican a dónde va en cada zona, y empieza a aprender cómo recuperar su rostro, cómo recuperar la nariz, la lengua, etc. Lo único que no pudo recuperar, se dice, era su miembro viril. Era algo que lo atormentaba, porque lo que quería era volver con todo ese poder a ver a su amada.
y castigar al rey, pero no pudo, no pudo. Aún así, él vivía con mucho lujo y era un tipo muy temido por muchas tribus, respetado por otras, odiado por terceros, pero sobre todo era un tipo muy respetado por el poder que tenía. Era un gran mago, un gran mago. Finalmente se dice de que mientras compraba vino, si mal no recuerdo, una botella de licor, si mal no recuerdo, sí, una botella de licor, viene un ser alado, invisible, y se lo lleva, y lo parte en dos. O sea, lo divide y explota, o sea, revienta el cuerpo de Al-Jazred, se lo devora y se lo lleva, y desaparece y nunca más se supo de Al-Jazred. No se sabe qué era este ser, por qué se lo llevó, no se sabe nada. Simplemente los testigos dicen que pasó eso y desapareció. Nunca más se supo de Al-Jazred. No se sabe más. ¿Correcto? Eso es en relación a la vida del autor. Bien. Ahora, ¿sobre qué trata el Necronomicon? La importancia del Necronomicon en la mitología Lovecraftiana, por decirlo de alguna manera, en la mitología de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, radica que contiene los hechizos necesarios para invocar a los dioses antiguos. Y con esto ya tú puedes abrir puertas dimensionales que le permitirían regresar a nuestro mundo, a estos seres, ¿no? O despertar en lugares específicos de la Tierra, como por ejemplo, y ya entramos a lo que seguro te interesa, es Cthulhu. Cthulhu se encuentra en la isla del Pacífico, en una isla en el Pacífico cercano a Chile, entre Chile y Perú más o menos, y está en una isla bajo el mar y cada cierto tiempo aparece esta ciudad y los adoradores de Cthulhu pues lo despiertan, ¿no? Y él está ahí en su eterno sueño. Esto lo van a poder leer, la historia de Cthulhu, en el capítulo, en el tercer pórtico. Sí, ¿ves? El tercer pórtico que conduce a R'lyeh la sumergida. Ese es el capítulo en el cual habla de Cthulhu, básicamente, y habla de los adoradores de Cthulhu, dónde está Cthulhu, por qué está así, etc. También se habla en otros capítulos, ojo, en otros capítulos también, pero en R'lyeh la sumergida, en ese capítulo en específico, se dedica más a la historia de la isla y qué tiene que ocurrir para que salga, y la descripción de la ciudadela y todo esto. La persona que averiguara cómo usar el Necronomicon podría, según las obras de Lovecraft, acabar con la vida humana en la Tierra, tal como lo cuenta en el cuento El horror de Dunwich, donde el Necronomicon juega un papel fundamental. En realidad, en la mayoría de cuentos de H.P. Lovecraft, es básico el Necronomicon. Entonces yo lo que recomiendo es, antes de leer algo de Lovecraft o seguir leyendo algo de Lovecraft, yo te recomiendo que primero y antes que nada, lo primordial que hagas es leer el Necronomicon. Estudiarlo, revisarlo, entenderlo y de ahí empezar a leer ya los mitos de Cthulhu, el horror de Dunwich, en las montañas de la locura, y hay una novela corta también que ocurre en un desierto también. Ahí vas a entender mucho del mundo Lovecraft y vas a tener un mayor conocimiento, es decir, vas a decir, ok, claro, ¿no? Muy importante es que leas el Necronomicon, ¿no? Y como les digo, el capítulo de acá del tercer pórtico es muy importante para entender a fondo el caso de Cthulhu. Y el cuarto pórtico que conduce a Yugoth, también es muy importante porque hay un ser que se llama Yog-Sothoth, que es muy importante en la mitología de Lovecraft. Entonces es muy importante que también le pongan atención a ese, al tercer y al cuarto pórtico, el de Cthulhu y el de Yog-Sothoth. Bien, ya hablamos de Cthulhu, que seguramente es lo que más les interesaba. No les voy a dar más datos porque la idea es que lean el libro, ¿no? Pero les he dado un buen avance del libro, ¿sí? Un buen avance del libro, ¿no? Y
Ahora vamos a hablar del Necronomicon como historia. H.P. Lovecraft es el autor, es indudable, y Necronomicon es un libro de ficción, aunque no nos guste, ¿sí? Pero, hay un pero de por medio, ¿sí? Pero, que el Necronomicon sea una ficción, que sea un libro inventado por alguien, creado por alguien, no significa que no tenga o que no sea basado en hechos o reales o en conjuros, o que sus conjuros sean inspirados o incluso copiados de otros. Un claro ejemplo es uno de los últimos capítulos del Necronomicon, que se llama Las botellas del alma, ¿sí? Y que habla de la necromancia, del pueblo elegido de Shub-Niruhak, ¿no? Y que en ese lugar, a cambio de la fe, te enseñan a armar una botella mágica, ¿no? En este caso se llama Las botellas del alma. Bien. Esto tiene y guarda mucha relación con un hechizo real. Y este es uno de los tantos que hay acá. Ojo, yo voy a tomar el más conocido, como que el más popular, en el que hay más ejemplos, ¿sí? Las botellas del alma también son mencionadas por otros autores de esoterismo, hay libros de esoterismo y hay libros de ficción también, donde mencionan esto. Stevenson, el autor de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene un cuento que se llama El diablo de la botella. Lo leen y se van a dar cuenta que tiene mucho en relación con lo que te enseñan acá, en el Necronomicon, ¿sí? Y saquen sus propias conclusiones. Se basa en un hechizo real que se llama La botella del brujo, ¿sí? Hoffman, por ejemplo, tiene Los elixires del diablo, que es una novela en la cual el diablo había dado unas botellas para tener distintas capacidades o distintos dones, ¿no? A cambio de algo. Hoffman, por ejemplo, en Los elixires del diablo, es una novela muy buena, se las recomiendo muchísimo. Ya hablaremos de esa novela, porque de verdad es muy buena, es muy antigua, 1800 si no me equivoco. Y también habla. Ahora, Raymond Buckland, que es un conocido wicano, uno de los padres de la Wicca, habla en su libro azul o en el libro del manual de la guía en solitario de Buckland, habla de la botella del brujo, que es un hechizo para protegerte, muy similar a lo que habla el Necronomicon. Ahora, ustedes me dirán, esta es una de tantas, ojo, les digo, esta es una de tantas cosas que van a encontrar acá. Si tienen un ojo ocultista, un ojo hechicero y ya saben algunas cosas, van a dar cuenta, aguanta, pero hay un conjuro parecido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay cosas del Necronomicon que si los haces, pueden ser reales. ¿Sí? Se dice, la historia negra, las leyendas dicen que H.P. Lovecraft se basó en dos personas muy importantes, que tiene influencias de Aleister Crowley, que fue su contemporáneo, y de H.P.B., de Madame Blavatsky, más conocida. Madame Blavatsky nace en 1831 y muere en 1891. Casualmente Lovecraft nace en 1890, es decir, Blavatsky muere un año después del nacimiento de Lovecraft. Entonces, Lovecraft sí tuvo acceso a los textos de H.P.B. Es más, Lovecraft en uno de los cuentos, no recuerdo cuál ahorita, habla de una manta mágica, que es muy similar a una manta que menciona H.P.B. en una de sus obras. No recuerdo si es Isis sin velo, no recuerdo muy bien, o La doctrina secreta. No recuerdo muy bien, mentiría. Pero sí les digo que H.P.B. menciona una manta que es igual a la que menciona Lovecraft en uno de sus cuentos, en la cual te dicen que hay que tejerla y tiene que ser con lana negra, ¿correcto? Entonces es muy similar, Entonces hay igual que Crowley, hay cosas que tiene Crowley que nació de 1875 y murió en 1947. Es decir, nació antes que Lovecraft y murió después que Lovecraft.
bastantes años, casi 10 años después, porque Lovecraft murió en el 37 y Crowley murió en el 47. Crowley nació en el 75 y Lovecraft nació en el 90. 1890 Lovecraft y Crowley en 1875. Entonces, sí fueron contemporáneos y sí tuvo una influencia crowleyana. Si se basó o no, son mitos, son leyendas, eso no se puede saber. Te vas a dar cuenta si has leído a Crowley, si has leído a Stevenson, si has leído a Hoffman, si has leído a Blavatsky, incluso al contemporáneo Buckland, ¿no? Te vas a dar cuenta si efectivamente una influencia o no. Yo creo que sí, ¿no? Pero es un tema ya de estudio más que de lectura. Finalmente, el Necronomicon de Simón. Simón es un autor anónimo, es decir, Simón es un seudónimo, en el cual este Necronomicon mezcla mitología de Oriente Medio con el Necronomicon de Lovecraft, ¿sí? Y la doctrina de Crowley. Este tal Simón, este seudónimo, este autor Simón, afirma que este texto se lo dio un monje misterioso que apareció de la nada, ¿no? Insinúa que es Abdul al-Hazred, insinúa, pero no es nada claro. Era lo que faltaba, ¿no? Era como que la parte que faltaba, que no pudo terminar de publicar, y es lo que aprendió después de... Es un mito. Se dice que este Necronomicon de Simón pertenece al ocultista Peter Levenda, ¿no? Se dice, pero habría que ver qué tan cierto es, ¿no? Igual recomiendo leerlo, es interesantón, pero tiene contextos muy marcados del bien y del mal. O sea, fulano bueno, sutano malo. Y eso no es muy el estilo de Lovecraft, ¿no? No es muy el estilo del Necronomicon, en donde lo bueno y lo malo, el ser bueno o malo es muy relativo, ¿no? Relativiza, hay una fina capa muy delgada entre lo bueno y lo malo. Entonces, tú te das cuenta que no encaja muy bien con el estilo, ¿no? Pero bueno, eso es todo hasta ahora del Necronomicon. Les he dado bastante información, yo creo, que les puede servir. Les recomiendo que lean el libro. Léanlo, revísenlo, porque les va a servir muchísimo para entender a Lovecraft, ¿no? Bien, a modo de despedida, de resumen, vamos a hablar un poco de este libro que es el que estoy leyendo actualmente, ¿sí? El otro ya lo terminé de leer, ya lo había leído, pero hacía muchos años, y yo creo que un libro se tiene que leer por lo menos cada 4 años. O sea, si leíste hace 4 años un libro, recomiendo volverlo a leer, porque ya lo ves de otra manera, con todo lo que has aprendido, ¿no? Ya tienes otros conocimientos y tienes una visión más amplia. Este Caballo de Troya es un claro ejemplo de ello. Lo leí cuando era joven, a los 17 o 18 años, no, 18 o 19 años. Me aburrió, me pareció tonto. Y lo leí de mala gana, Caballo de Troya de JJ Benítez. El primer tomo. Básicamente es un sujeto, JJ Benítez, que se comunica con un militar. Este militar había viajado a través del tiempo y logró conocer a Jesús. Ahorita ya son 8 libros, los cuales he estado hojeando y no me parecen tan interesantes. Este primer libro y el segundo sí son lo mejor de la saga. O sea, de los 8 o 10 libros que son ahora, hasta ahora, en mi humilde opinión, lo que voy leyendo, el primero, que es el que estoy releyendo, que aún no he terminado, y el segundo, que lo he hojeado nada más, es lo mejor, porque he estado revisando los otros textos y es como que les falta mayor profundidad, ese algo, ese no sé qué, como que investigó más apresuradamente, ¿no? Bueno, es básicamente eso. Los primeros capítulos son una especie de código Da Vinci más suave, porque tiene que buscar unas claves, unos códigos que en realidad son tontos. O sea, el lector se da cuenta de qué se trata el enigma, es decir, le deja un
un acertijo para encontrar los escritos, ¿no? Y es un acertijo tontón, es un acertijo simple. Más problemas para descubrirlo se hace el personaje, en este caso JJ Benítez, que el lector. El lector, tú lo lees y dices, ya sé qué pasa, ¿no? O en todo caso vas leyendo y dices, claro, era obvio, entonces, ¿por qué no pensaste eso de un inicio? Entonces, no es un libro Código Da Vinci, no esperen ese misterio, ese misticismo, esa dificultad. Ocurre rápido, se nota que lo ha hecho para que sea más ligero y más rápido, porque lo importante no es cómo llega a descubrir los escritos, o sea, la historia del militar que viajó a través del tiempo, sino en sí el contenido del escrito. Eso es lo rico. Los primeros capítulos, tú dices, ya, pero no. Pues bien, es simple. Son dos personas los que viajan a través del tiempo. En los primeros capítulos se explican cómo llegan, qué máquina usan, cómo hace la CIA, cómo hace el FBI, cómo hace la Fuerza Aérea, cómo van a Israel para viajar a través del tiempo, cómo le ocultan esto al Estado de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se pone más interesante en el momento en que el personaje entra a la ciudad donde está Lázaro y conoce a Lázaro y se hace amigo de Lázaro. Se hace pasar por un mercader y se hace amigo de Lázaro. Lázaro el resucitado, el amigo de Jesús, ¿no? Y es por él, por medio de él, que llega Jesús. Da a entender el personaje, el autor da a entender de que Jesús ya sabía que él venía de otra época. Entonces el libro transcurre, por lo que recuerdo, como le digo, lo estoy volviendo a leer, el libro transcurre desde que conoce a Lázaro, ¿no? Desde la entrada triunfal de Cristo, por ahí más o menos un poquito antes, hasta que Cristo sale de la tumba, ¿no? De la tumba después de ser crucificado, muerto, etc. Es un libro interesante porque te da una visión, no sé si gnóstica, pero algo así, de Jesús, ¿no? Lo ves más como un filósofo, como un hombre religioso, una nueva visión de lo que podría ser un cristianismo. Es un libro grueso, es un libro denso para alguien que no está acostumbrado, pero se deja leer rápidamente. En 3-4 días en 4 días tú ya puedes estar leyendo hasta la mitad sin ningún problema. Lo recomiendo bastante, no les voy a dar más porque en realidad no lo he vuelto a terminar de leer, o sea, lo estoy leyendo, estoy en proceso de no sé si estudio, pero lo estoy leyendo nuevamente para darles mayor detalle del libro. No, son diarios, en la parte de atrás tiene pues los mapas de Israel en el año 30, Jerusalén en el año 30. Se dice que es una novela testimonio, se dice que es real, pero yo creo que es tan mitológico como el Necronomicon. Ya depende de cada uno. Lo recomiendo, sobre todo el primer y el segundo libro. He revisado el tercero y el cuarto, no los he leído, mentiría decir que los he leído completos, de inicio a final. Les he dado ojeadas, he leído capítulos de los distintos tomos. No me agradó mucho, sería cuestión ya de sentarme y leerlos todos, pues no los 10 libros. Poco a poco voy a ir hablando de otros libros y voy a hablar también, siempre le voy a dedicar un espacio a esto, hasta que termine de leerlo, ¿no? Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nada, bienvenidos a La Torre, gracias por escucharme, por ver los videos. La dinámica ahora va a ser de la siguiente manera, vamos a soltar un video cada mes para poder cumplir, porque estos videos toman tiempo la investigación. Hay videos que ya están en guión, hay otros que están grabados, pero nos hemos dado cuenta que hay más información que dar o hay que regrabarlo porque hay información que se ha contrastado con otra y que es muy importante mencionarlo. Entonces yo creo que vamos a soltar un video al mes para empezar durante este año y así poder tener un mejor contenido. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video.